Em, Así como platicábamos de que en España ellos tienen una planta que separa cartón, plástico y tratan de reciclar la mayor cantidad de producto posible, lo cual es muy costoso. En realidad no es un gran negocio reciclar los medicamentos, pero la ley europea lo obliga. Aquí en México lo que estamos autorizados a hacer es a destruir. O sea, los productos se incineran, se envían a hornos de incineración aprobados por Semarnat que no generan residuos o los residuos que generan son mínimos y también se utiliza mezclado con otros productos como combustible para los hornos de las empresas de cemento. Entonces, como son hornos que operan a 1800 grados de temperatura, pues el, las medicinas que se meten ahí o los empaques que se meten ahí se convierten en ceniza, se vuelve algo inerte y no contamina. Entonces, esa es la forma que nosotros destruimos, a través de empresas, entregamos el producto a empresas de destrucción que por distintas vías hacen la destrucción. Ninguna de las empresas con las que trabajamos hace, por ejemplo, confinamiento, esto de que se van al desierto y hacen un agujero y ahí meten los medicamentos, no. Todo se tiene que destruir completamente. Todas las empresas farmacéuticas que operan en México están obligadas a tener un plan de manejo para los medicamentos en hogares. De que eso diga la ley, en la Ley General para Prevención de Residuos, a que se cumpla es muy distinto. En México existen más de 200 laboratorios farmacéuticos y no estoy contando los laboratorios veterinarios, estoy contando solamente medicina humana. Y el año pasado terminamos con solamente 75 laboratorios adheridos. Es decir, nosotros hacemos un muestreo. En la presentación que les mandé vienen algunos extractos de lo que encontramos en esos muestreos. Y lo que hemos encontrado es que más o menos de lo que recogemos, el 60% es de laboratorios que están adheridos al programa, pero el otro 40% son laboratorios de los cuales pues recogemos porque tenemos que recogerlo todo, pero que no están adheridos al programa. Entonces, ahí es la parte que nos está fallando en la adherencia a Singren. Podrían tener otros programas, pero actualmente solamente existe Singren en México, entonces es a través de Singren donde los laboratorios se pueden adherir. Ahora invitamos a muchas empresas a adherirse a Singren, pero pues no todas nos hacen caso. Básicamente las que están con nosotros, y en algunos casos ni siquiera así, son las que están en estas asociaciones y en la cámara que comento. Ellos, la mayoría, diría yo el 90% de las empresas que están en estas asociaciones y la cámara, sí están apoyando a Singram, pues porque saben que a través de nosotros cumplen, número uno, con la ley y número dos, con los códigos de conducta que se han establecido para la industria farmacéutica a través de una institución que se llama CETIFARMA. CETIFARMA maneja todos los códigos de conducta de la industria farmacéutica y entre esos códigos de conducta está hacer una adecuada destrucción de los residuos de las empresas. Van unidos. Un desafío primero es que cada vez tengamos más laboratorios que se adhieran, porque la medida en que lleguen más laboratorios, pues vamos a tener más dinero y más recursos para ampliarlos. Como somos una asociación civil, realmente pues, todo el dinero que se ingresa es para los gastos de operación, para sueldos, para los vehículos de transporte, para pagar las destrucciones, para pagar las bodegas que tenemos para guardar las medicinas. Entonces, en la medida en que entren más laboratorios, pues vamos a tener más recursos. Y si tenemos más recursos, viene el siguiente reto que no hemos podido cumplir, que es la cobertura nacional. Nosotros estamos hoy en 25 estados, estamos arrancando una prueba piloto en Tabasco y posiblemente el mes que viene que empecemos a colocar contenedores en Chiapas. Aún así, pues todavía nos faltan, sobre todo nos faltan los estados grandes del norte del país. Antes estábamos, por ejemplo, en Baja California, pero precisamente la Semarnat clausuró las empresas de destrucción que estaban en Tijuana y entonces pues ya no teníamos dónde mandar a destruir nuestras medicinas que recogíamos y nos tuvimos que salir del estado.
pero queremos regresar. Y hay estados enormes para los cuales no tenemos recursos actualmente para trabajar. Por ejemplo, un Sonora o Chihuahua, que son gigantescas las distancias, no podemos con una sola camioneta o dos, necesitamos más gente para trabajar. Y eso solamente lo vamos a conseguir en la medida en que lleguen nuevos laboratorios y vayan apoyando el programa. Pero tenemos, por ejemplo, ciertos problemas de convencer a los laboratorios nacionales, que obviamente no están asociados a la Cámara y que fabrican sobre todo genéricos. Entonces son laboratorios de muy alto volumen, pero que hoy por hoy no aportan recursos a Singrem. Una vez que logramos tener esos recursos y logremos esa cobertura nacional, sí, creo que habremos logrado el objetivo que tenemos. Ahora, platicaba yo de Sigre. Sigre, España es un país que tiene la cuarta parte de la población de México, pero tiene 10,000 farmacias. Lo que ha logrado Sigre en España es poner un contenedor en cada una de las farmacias de España. Para nosotros sería imposible pensar en cubrir los 30 o 40,000 puntos de recolección que hay en México. Entonces, lo que buscamos es poner contenedores cerca de la gente. A lo mejor no, si una ciudad tiene 50 farmacias, pues estar en 10 o 12 o 15, pero que estemos cubriendo el país. Y como nosotros ahora lo que nos hemos dado cuenta es que no solamente son las farmacias los puntos idóneos para recoger medicamentos, sino, por ejemplo, trabajamos muchísimo con los dispensarios de las iglesias, porque la gente va a dejar ahí sus medicinas y acaban caducándose y nos las dan a nosotros, o la Cruz Roja, que la gente les dona medicinas y se caducan y también nos las entregan a nosotros. Entonces, lo que hemos ido viendo es que no solamente a través de contenedores, sino a través de acciones con instituciones, podemos ir limpiando el mercado de esas medicinas. Sí, actualmente no estamos colocando más contenedores, justo por esta situación de que en los 25 estados que estamos ya con una distribución razonable, no estamos poniendo más contenedores. En la medida que entren más laboratorios y tengamos más recursos, vamos a poder poner más contenedores o ampliarlos. Pero, por ejemplo, la Ciudad de México, creo que con 1,000 contenedores estamos más que cubiertos. En ciudades como Guadalajara, que tenemos, digamos, no recuerdo de memoria, pero 150, 160 contenedores, creo que estamos también bastante cubiertos. Incluso por poblaciones pequeñas tenemos muchísimos contenedores. Entonces, eh, creo que estamos razonablemente cubiertos en zonas importantes del país. Tenemos convenios no solamente con laboratorios, tenemos un convenio, por ejemplo, en la Ciudad de México con Farmacia San Pablo, y cada una de las farmacias de San Pablo tiene un contenedor o dos contenedores, y tenemos un convenio con ellos para que tengan prioridad en las recolecciones. O sea, en cuanto se les llene, nos avisan y vamos de inmediato a recoger lo que se les haya juntado. Y también tenemos un convenio con farmacias de similares. Es una empresa que nos ha apoyado muchísimo, y lo mismo Laboratorios Best nos ha apoyado muchísimo. Claro, son miles de farmacias similares y no podemos estar en todas, pero en las más importantes sí estamos en las más importantes de todo el país. Entonces, pues vamos buscando estar lo más cerca de la gente que nos sea posible. Sí, tenemos una página de internet www.singrem.org.mx. En esa página de internet hay una sección que dice ¿Dónde estamos? Es una base de datos con prácticamente todos los puntos de recolección que teníamos a finales de enero de este año. Como de pronto vamos moviendo contenedores, a lo mejor cambia un poco, pero en general están todos los contenedores que están ahí. Y en ese buscador se pone el estado y se pone la población, o en el caso de la Ciudad de México, la alcaldía, y incluso en algunos casos hasta por colonia, y se localiza cuál es el contenedor más cercano que tenga la persona, ¿sí? Entonces, creo que es bastante razonable eh, la forma de localizarlo. Y cuando nos escriben, por ejemplo, a la página de comunicación o al Facebook, pues normalmente los referimos a las farmacias más cercanas que sabemos que están disponibles. Incluso muchas veces yo hablo con el supervisor que atiende ese lugar y le digo, oye, a ver,
¿Cuándo fue la última vez que pasaste? No, ayer. ¿Y cómo está el contenedor? Vacío. Bueno, señor, por favor, vaya. El problema que nos pasa es que nuestros contenedores, o sea, las farmacias no nos dan opción de poner contenedores demasiado grandes. El tamaño que tenemos es lo más grande que nos permiten. Alguna vez tuvimos unos contenedores más grandes y les estorbaban mucho a las farmacias. Entonces, el contenedor que tenemos le cabe más o menos 20 kilos de medicamento. Si la persona que le deposita el medicamento los mete mal, pues a lo mejor el contenedor no está lleno, pero está tapada la entrada y pues hay que ir a vaciarlo, aunque no tenga nada. Entonces, sí es muy importante pues que la gente siga las instrucciones que tiene eh, la tómbola donde se deposita para que pues realmente el producto caiga, ¿sí? Y otro problema que tenemos es que hay veces que nos tiran cosas que no tienen nada que ver con medicamentos, a veces nos tiran pañales sucios, nos tocan, tiran basura, nos han tirado hasta comida, la verdad es que la gente muchas veces no tiene conciencia de lo que nos está tirando. Y sí necesitamos explicar que solamente estamos autorizados para recoger medicamentos, porque luego nos quieren tirar botellas de alcohol. Nos han tirado, por ejemplo, muchísimo gel que sobró de la pandemia, que pues no es un medicamento y que pues con que tiren 3 o 4 botes de al litro, pues ya nos fastidiaron la tómbola del contenedor. Entonces, pues tenemos que ser muy cuidadosos nosotros y el público ir entendiendo cómo funciona el programa para que genuinamente tiren solamente las medicinas. Otro problema que tenemos es que muchas farmacias se les caducan las medicinas en su farmacia o distribuidores en sus bodegas. Ese producto no lo recogemos nosotros. Ellos tienen que hablar con una empresa de destrucción y pedir que se lo recojan y pagar por la destrucción, ¿sí? En el caso de lo que recogemos para el público, pues no tiene ningún costo para el público realmente, ni para la farmacia donde está el contenedor, pero, pero sí debemos de diferenciar muchas veces qué es lo que están tirando dentro del contenedor. Pero si mal no recuerdo, ya íbamos más de 6,000 toneladas recogidas y destruidas. O sea, es una cantidad impresionante de medicinas. Eh, y el problema de los medicamentos es que si no se deshacen de ellos adecuadamente, puede contaminar el medio ambiente, el subsuelo, los cultivos, los cuerpos de agua. Alguna vez más de una persona me dice, no, 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 yo no tiro las medicinas a la basura. Yo hago polvito las pastillas que sobraron y que se caducaron y las tiro por el excusado. Pues es lo mismo. Finalmente van a acabar en el drenaje y van a acabar en un río, van a acabar en un lago y van a acabar contaminando. Porque estamos hablando de miles de sustancias diferentes que pueden ser hormonales, pueden ser analgésicos, pueden ser antiinflamatorios. O sea, eso daña al medio ambiente. Entonces, creo que eso es importante. Pero otro problema muy grave que hay en México es que de lo que nosotros recogemos, más del 60 o 70% del producto está sin usar. O sea, la gente tira las cajas completas. Prácticamente no les falta ni una tableta. Y estamos hablando de metformina, estamos hablando de ácido acetilsalicílico, estamos hablando de paracetamol, de medicamentos de uso común. No, tampoco nos tiran productos muy complicados. O sea, realmente nos tiran lo que usamos todos los días en la casa, antigripales, antitusivos, pero lo tiran completo. Y si lo tiran completo y eso va a dar a la basura, pues en este país desgraciadamente hay gente que saca las cosas de la basura, le tacha la fecha de caducidad y las revenden por internet o las venden en los tianguis y en los mercados. Y hay un mercado negro de medicamento caducado, porque la gente dice, bueno, pues si se caducó hace un año, pues a lo mejor todavía me sirve y además me lo están vendiendo a la mitad de lo que vale, entonces pues me la juego o simplemente los engañan y les ponen otra fecha. Entonces, esas son las dos vertientes que yo creo que eliminamos. La parte de contaminación, que para mí sería muy difícil evaluar qué tanto reducimos la contaminación, pero lo que sí podría decir es que reducimos mucho el mercado negro porque la gente se va haciendo consciente de que una medicina que se compra en un tianguis o que se compra en la esquina o que se compra por internet, pues no tiene la garantía de una medicina comprada en un punto de venta legal, ¿no? En una farmacia, en un autoservicio, donde sabemos que estamos comprando algo bueno. O, bueno, el 60% de lo que recogemos son productos que le dan a la gente en los hospitales públicos.
¿sí? En los hospitales del IMSS, del ISSSTE. Entonces, realmente, eh, pues lo que estamos haciendo es evitar que haya un problema de salud. Y no es porque si usamos una medicina caducada nos vamos a morir. Simplemente, pues si una persona tiene una enfermedad tipo hipertensión o necesita un antibiótico o lo que sea, si ya pasó su fecha de caducidad, posiblemente su efecto no sea suficientemente bueno y la gente no se cure. Entonces, realmente tenemos que evitar que este producto llegue a, a, a ese mercado negro que pues se ha dado, ¿no? Así es, precisamente me acordé de la pregunta también que íbamos a hacerle por la cuestión de los antimicrobianos. ¿Cuál es el papel de Sí. Singrem en la lucha contra la resistencia antimicrobiana? ¿Cómo contribuye a mitigar este problema a través de la gestión de estos medicamentos? Sí, la mayor parte de los medicamentos que tiran en nuestros contenedores, yo diría el 90%, son medicamentos que ya no sirven, o sea, que ya se caducaron. Pero sí hay un 10% de medicinas que tiran, que son tratamientos que se terminaron y que se quedaron algunas tabletas y que entonces, aun cuando no están caducadas, las tiran. Entonces nosotros también promovemos eso, que si se terminaron el tratamiento, no lo guarden para usarlo después o para, por si un amigo o un vecino le da la misma enfermedad, una enfermedad parecida a la que yo tuve. Si a mí esto me sirvió para la gripa, bueno, pues lo guardo y se lo doy después a mi hijo. O sea, lo que hemos buscado, sobre todo en los temas de antibióticos, es que tiren los medicamentos al contenedor una vez que el medicamento se terminó. Sí, os digo, perdón, que el tratamiento se terminó, para que no se dé esto de la resistencia microbiana. Pero lo que nosotros hemos visto de nuestros contenedores es que casi todo lo que tiran es producto que ya está caducado y casi siempre está lleno. Son cajas casi siempre llenas. Sí, la mayor parte de los medicamentos que tiran en nuestros contenedores, yo diría el 90%, son medicamentos que ya no sirven, o sea, que ya se caducaron. Pero sí hay un 10% de medicinas que tiran, que son tratamientos que se terminaron y que se quedaron algunas tabletas y que entonces, aun cuando no están caducadas, las tiran. Entonces nosotros también promovemos eso, que si se terminaron el tratamiento, no lo guarden para usarlo después o para, por si un amigo o un vecino le da la misma enfermedad, una enfermedad parecida a la que yo tuve. Si a mí esto me sirvió para la gripa, bueno, pues lo guardo y se lo doy después a mi hijo. O sea, lo que hemos buscado, sobre todo en los temas de antibióticos, es que tiren los medicamentos al contenedor una vez que el medicamento se terminó. Sí, os digo, perdón, que el tratamiento se terminó, para que no se dé esto de la resistencia microbiana. Pero lo que nosotros hemos visto de nuestros contenedores es que casi todo lo que tiran es producto que ya está caducado y casi siempre está lleno. Son cajas casi siempre llenas. Ok, desafortunadamente, bien, como bien dice, qué bueno que lo mencionó, esta parte del mercado negro de medicamentos que es tan alarmante también. Bien, finalmente, pues, ¿cómo se financia Singrem? ¿De qué manera utiliza estos recursos para mejorar continuamente sus operaciones? Nosotros cobramos a los laboratorios una cuota en función de las unidades que ponen en el mercado. El laboratorio nos declara a principios de cada año cuántas unidades vendió. En el caso de este año, 2024, ellos nos tienen que declarar lo que vendieron en 2021, porque es lo que está caducando ahorita, ¿sí? Entonces nos dicen, en 2021 vendimos 1 millón de unidades. Bueno, pues a ese millón de unidades se le aplica un factor que es más o menos 3 centavos por unidad y se les da una cuota. Dicen, bueno, como tú vendiste todas estas unidades, por cada unidad que pusiste en el mercado yo te voy a cobrar X, 3 centavos, 4 centavos. Los laboratorios tienen distintas tarifas dependiendo de si son laboratorios que fundaron Singrem hace ya más de 10 años o laboratorios nuevos que apenas están incorporando el programa. Entonces tenemos algunas ligeras variaciones en los costos. Pero el laboratorio nos paga ese recurso por las unidades que pusieron en el mercado. Entonces, cada laboratorio, de acuerdo a su tamaño, paga una cuota mayor o menor. Y entonces, pues ese dinero lo usamos pues en el 90% para la operación. Es decir, para las personas que hacen la recolección, las camionetas que tenemos rentadas para estar visitando las farmacias,
los almacenes que tenemos dos grandes almacenes, uno en Ciudad de México, uno en, uno en Guadalajara, y en algunas poblaciones no tenemos almacenes, pero afortunadamente hay empresas de destrucción locales. Y entonces todo lo que recogemos, por ejemplo, en Monterrey, o lo que recogemos en Mérida, o lo que recogemos en, en Sinaloa, o en León o en Querétaro, ya tenemos proveedores locales de destrucción a quienes entregarles el medicamento que recogemos y destruimos. Yo diría el 85-90% los recursos que captamos se dedican a eso, a transportación, a combustibles, a peajes, porque pues circulamos por muchísimas poblaciones del país, estamos visitando cientos de poblaciones del país, y en el pago de las destrucciones. Finalmente tenemos que pagarles a las empresas que nos apoyan con las destrucciones, que la verdad es que nos dan cuotas muy, muy accesibles, o sea, sí nos apoyan con costos razonables para poder hacer estas destrucciones. Y en eso se van los recursos, básicamente. Prácticamente todos los recursos que recibimos vienen de la industria farmacéutica, de los laboratorios adheridos al programa. Y nosotros lo que hacemos, dado que la ley dice que las empresas se tienen que hacer cargo de los medicamentos cuando se caducan, ya sea poniendo un programa propio o adhiriéndose a un programa ya existente, como nosotros tenemos el permiso de la Semarnat como plan de manejo, pues eso nos permite ir anexando laboratorios que se quieren adherir, y nosotros les damos a cada laboratorio un certificado donde decimos que el laboratorio tal está adherido al plan de manejo SINGREM aprobado por Semarnat, y ese plan de manejo, y a ese plan de manejo ellos declararon X número de unidades que son las que se están considerando en el plan. Nosotros, toda esta información que te estoy dando, en el sentido de cuántos puntos de recolección, cuántos kilos, cuántas toneladas, cuántos puntos, cuántas bodegas, lo tenemos que, reportar a Semarnat. O sea, nosotros hacemos un reporte, tenemos que hacer un reporte cada año. Antes de mayo, junio de cada año, tenemos que presentar todos los resultados del año previo para que, para que nuestro plan de manejo se mantenga vigente. El plan original nos lo dieron en 2008, se renovó el año 2022 con todas las características distintas que ya habíamos incorporado, y ahora lo que estamos haciendo es darle mantenimiento a ese plan de manejo, y, y esperamos que cada año podamos irlo mejorando, añadiendo vehículos nuevos, añadiendo personas adicionales para que finalmente logremos lo que hemos querido, que es tener una cobertura nacional. Agradecer primero la oportunidad de platicar. Esto que estamos haciendo hoy de, es- de platicarles a distintas eh, audiencias, lo que hacemos es el trabajo de todos los días nuestro. Nosotros tenemos reuniones con universidades, con preparatorias, con instituciones de gobierno. Por ejemplo, ahorita estamos preparando unas pláticas con todos los centros de salud de la Ciudad de México, para que todos los empleados de estos centros de salud y los médicos y las enfermeras sepan qué es lo que se debe hacer con las medicinas que se caducan, porque justo es la única forma que tenemos hoy de ir difundiendo el programa. O sea, haciendo esto, cuando nos invitan a entrevistas en televisión, pues ahí vamos también. Nos han hecho reportajes en Televisión Azteca, en Televisa, de qué es lo que estamos haciendo, y pues es la mejor forma para nosotros de dar a conocer el programa, ¿sí? En una forma metódica, y sobre todo que lo que nos hemos dado cuenta es que es un tema que a la gente le interesa. Entonces, realmente, cuando pues ven la labor que hacemos, les gusta, y ya la gente, una vez que sabe que no puede tirar las medicinas a la basura, pues ya busca un contenedor nuestro, y si en el peor de los casos no encuentran uno, o no encuentran uno vacío, pues que nos hablen. Yo realmente les contesto a todos, o pongo una persona que los contacte para apoyar, y que finalmente el medicamento no lo tienen a la basura. Perfecto, muchas gracias. Por último, ¿nos podría mandarle un mensaje a los seguidores, amigos de Siempre Animal? Sí, por supuesto. O sea,
realmente hay que reconocer que un tema de salud importante es qué hacemos con las medicinas cuando las medicinas ya no funcionan, cuando ya cumplieron con su fecha de caducidad. Entonces, es importante que hagamos conciencia y que busquemos una forma adecuada de deshacernos de ellas, ¿no? Y pues la mejor forma es buscar un contenedor de Singren. Tenemos 4.700 en 25 estados del país y pues en la medida de nuestras posibilidades, ayudar para que esas medicinas se destruyan correctamente y que cuenten con que el programa que tenemos nosotros está auditado, está revisado por las autoridades, por la misma industria farmacéutica y que estamos cumpliendo con todas las normas para que ese medicamento no llegue a malas manos o que no contamine.